¿Cómo están, querido grupo? Bueno, vamos a estudiar hoy Abaita. Abaita Casa Latina, Abaita Israel, Abaita todo. Bueno, vamos a hacer, dijimos que por el tema de las guerras y que hay mucha gente que está en las casas. Y bueno, Besat Hashem que todo mejore. Como siempre decimos, Am Israel High, firme, Am Israel en el camino de Hashem y está teniendo éxito en todo. Bueno, no es fácil pasar todo esto que estamos pasando, pero que desaparezcan los enemigos y que nos dejen tranquilos y que Am Israel se pueda dedicar siempre a estar con Hashem, que eso es lo correcto, ¿no? Bueno, dijimos entonces, Leilu Nishmat Adasa Batzara. Vamos a estudiar algo especial. Este libro se llama Gigantes Olvidados, de Rabbi Yosef Bitton. Ya hace mucho tiempo, hace varios, no sé, unos años, 2, 3 años, el Rabbi empezó a escribir mucho sobre biografías de Rabanim desconocidos. Hay tanto por saber, hay tanto por conocer, es increíble. Y hay muchos Rabanim, o sea, gigantescos que no fueron conocidos. Y lo que hace el Rabbi es más o menos traer las biografías de ellos, pero explicar cosas, todo lo que ellos hicieron por el judaísmo, que es algo extraordinario. Me gustaría, voy a enseñar primero la introducción, que está muy buena también. Hay una introducción del Rab, del gran rabino Isaac Saka, también muy linda, explicando la importancia de esto y empezar. ¿Qué les parece? Es algo innovador, nunca lo hicimos. Bueno, a veces hicimos siempre cuando el Rab explicaba ciertas biografías, los artículos, los estudiamos, pero aquí salió el libro y me pareció, el Rabbi Yosef Bitton estuvo en Israel justo antes que empiece la guerra. Baruch Hashem nos trajo el libro de regalo, así que muy bueno, el que lo pueda conseguir, extraordinario. Bueno, vamos a empezar. Empiezo, dice así. En este libro que contiene las biografías de 13 rabinos sefaradíes, no porque sea sefaradí o ashkenazí, puede ser un rabo ashkenazí gigantesco. Nada más que acá estamos hablando de rabinos que a lo mejor, vamos a ver por qué, que no fueron conocidos, porque a lo mejor no sé, o no tanto llegaba la imprenta a esa zona, o no sé, vamos a ver por qué. Pero, bueno, 13 rabinos sefaradíes. El rabino Yosef Bitton no pretende ofrecer una mera recopilación académica, ni una simple galería de figuras del pasado. O sea, si es un tema de Wikipedia, galería, historia, no. Es algo más con contenido lo que queremos estudiar, ¿eh? El sentido de la vida, cómo ellos dieron por el judaísmo, cómo se jugaron, todo lo que enseñaron, los libros que escribieron. Tremendas enseñanzas, van a ver. Su propósito es más profundo. Rendir un acto de justicia y gratitud hacia aquellos líderes rabinos que en medio del exilio y la dispersión sostuvieron el alma del pueblo judío. Miren qué lindo. ¿Está bien? Es como, este estudio es como hacer justicia, porque ¿cómo puede ser que no sean esos rabanín, los que más hicieron por el judaísmo, tienen que ser bien reconocidos o conocidos? Entonces hacer justicia y gratitud, porque uno tiene que ser agradecido siempre a todas las cosas grandiosas que nos pasaron y que mantuvieron, miren como dice, el alma del pueblo judío con su ejemplo, su entrega y su fidelidad increbrantable a la Torah. Es hermoso. Ese amor a la Torah, ese amor de los jajamín, de los sabios de Israel, y cómo dieron todo para que nosotros estemos aquí. Y está bien, obvio, todo depende de Hashem. Estamos hablando de las personas que hicieron todo para que podamos, el pueblo de Israel siempre siga en el camino de Dios. Estos líderes religiosos enfrentaron tiempos sumamente difíciles. Vivieron inquisiciones, o sea, épocas dificilísimas, expulsiones, conversiones forzadas, censura y humillaciones. O sea, estuvieron en épocas para el pueblo de Israel muy difíciles. De sus plumas surgieron obras que explican la Torá, pero miren qué extraordinario, con un nivel intelectual riguroso. O sea, la Torá es la máxima sabiduría que existe. La Torá no va en contra del intelecto, la Torá va con el intelecto.
van unidas, 100%, porque el intelecto es el aparato que tenemos para razonar y la Torá es la gran información, la sabiduría máxima. Entonces, no es si es Torá tiene que ser algo, ¿cómo se dice? Ciencia ficción, nada que ver con la realidad, fantasioso. No, no, la Torá es lo más realista que hay. La Torá son con los pies de la tierra, la Torá es la verdad de Dios aplicada a la vida. No hay nada más real que eso. O sea que el intelecto va junto. Entonces dice, con un nivel intelectual riguroso. Los jajamim, los sabios de Israel nos enseñan, y en un idioma accesible a los judíos de su tiempo. Claro, cada rab en su época tuvo que hablar y hablaba a la comunidad, al yudí de ese tiempo, le hablaba en su idioma. Es algo hermoso, tierno, sabio, inteligente. Este libro no es únicamente un tributo al pasado, es también una invitación. Ah, miren qué lindo. O sea, uno cuando estudia este libro, de los grandes sabios de Israel en la historia, lo invita al lector a apreciar el milagro de nuestro presente. Vamos a ver por qué. Cuando vean en qué época vivieron, cómo salieron adelante y qué difícil que era, y de repente uno se compara con hoy en día, vos decís, es un milagro lo que estamos viendo. O sea, no, vamos a ver, a lo mejor no me expliqué bien. O sea, cuando compares cómo sobresalieron en esas épocas tan difíciles, vas a valorar muchísimo más en la época que estamos viviendo, que en verdad es ideal en el tema de que hay tanta Torah y que se puede estudiar tanto y Baruch Hashem, con todo el antisemitismo que hay o no, pero no persecuciones como era antes, que no tenías un país, no tenías dónde vivir, hoy tenemos Israel. Entonces, es también una invitación a apreciar el milagro del presente, la libertad de estudiar, la libertad de enseñar y vivir como judíos, que Baruch Hashem hoy tenemos. Y sobre todo, el sueño realizado de un Estado judío soberano, porque vamos a ver que todos los sabios siempre añoraban volver a la tierra de Israel. Medinat Israel, floreciendo en su tierra, con su pueblo, con su idioma y su Torah. O sea, el pueblo de Israel volvió a la tierra de Israel, Baruch Hashem. Ese es el principio de la época del Mashiach. Todos los Yudim tienen que volver a la tierra de Israel. No dije que ya vino el Mashiach, pero digo que al principio tenemos que volver todos a la tierra de Israel. Y eso está pasando. Tenemos la tierra de Israel, Baruch Hashem. Hay tanta Torah en la tierra de Israel, que viene a Israel, hay tantas yeshivot, tantos lugares para estudiar. Es extraordinario. Se volvió a leer nuestro idioma, el hebreo. Estamos viviendo una como siempre Rabitón dice, tiempos bíblicos. También de las cosas que están pasando. Bueno, esto fue la introducción primera. Ahora vamos a ver lo que dice el gran rabino de Argentina. Segundo. Segundo. ¿Dónde estamos? Aquí tenemos. Introducción del gran rabino Isaac Saka. Lo conocen a Rav Saka, un gran jajam, gran sabio. También lo admiro mucho. Y también, como los grandes jajamim, hablan con los pies en la tierra, hablan a través de la razón, con el intelecto, con el pensamiento. No van a las cosas fantasiosas. Les gusta a nivel universitario 10. Bueno, dice así: el exilio de Sefarad no fue solamente una tragedia histórica. Presta atención. No fue, o sea, que todos los judíos de España tuvieron que ser expulsados. Fue una tragedia histórica. No fue solamente una tragedia histórica. Fue también un episodio que marcó profundamente el futuro identitario del pueblo judío. O sea, van a ver que eso también marcó una identidad del pueblo de Israel. ¿Cómo? Incluso con el dolor de la expulsión, los judíos expulsados asumieron una misión. ¿Cuál? Mantener los ideales, mantener la cultura y la sabiduría en la Torá que tenían en Sefarad, en todos los rincones de la tierra donde se asentaron. O sea, había tanto estudio, tanto habían profundizado, tanta sabiduría, que estaba más metido, esos judíos vivían en España. Cuando salen de España para todos lados con la expulsión, a donde iban, trataban de mantener firmemente eso y también transmitirlo y enseñarlo
¿Entienden? O sea, no solamente fue una tragedia, también es como que una transmisión de todas esas enseñanzas o esos estudios que tuvieron a lo largo de tantos años. Aquellos hombres y mujeres que salieron de España y Portugal eran portadores de una tradición milenaria que transformaría, presta atención, ese judaísmo transformaría el judaísmo allí donde llegara. O sea, es como que de la misma manera que cuando salimos al exilio de Israel y fuimos expulsados, bueno, pero después, bueno, la Torá nos mantuvo a lo largo de la historia, ¿no? Y a donde se llegó y a donde fue, se multiplicó la Torá y se profundizó y cada vez más. No en el ideal, porque el ideal es estar en Israel. Pero bueno, lo mismo aquí pasa. Había tanta Torá en esos años en Sfarad, pero viene la expulsión y a los países donde van, también van propagando, van enseñando, todo eso se mantiene todo ese estudio. De las erizas del exilio surgió una generación de sabios que con fe incrementable, porque tenía una fe tremenda, fuerza de voluntad, porque era dificilísimo de un país para otro, expulsados, y compromiso intelectual. Es increíble cuando vos decís con tantas persecuciones cómo pudieron escribir tantos libros. Porque cuando uno está tranquilo, bueno, pues, pero si estás de un lado para otro, persecuciones, es un milagro que Maimónides escribió el Mishneh Torah, un libro tan extraordinario que tiene toda la Torah oral. Bueno, entonces, y compromiso intelectual, reconstruyó la vida espiritual de nuestro pueblo. En las sinagogas de Estambul, en los Bate Midrash de Marruecos, en los centros de estudio de Italia, Ámsterdam y Jerusalén, resonó nuevamente la voz de Sefarad. Una voz que combina el apego, miren qué lindo esta definición de Rav Saka del judaísmo auténtico. Una voz que combina el apego absoluto a los preceptos de la Torá con una mirada amplia, humana, criteriosa y racional del mundo. O sea, se caracteriza mucho los Jajamim en Sfarad por el pensamiento, por mostrar la Torá con inteligencia, porque la Torá es inteligente, viene de Dios. ¿Entienden? La perfección de la Torá. Criteriosa, racional del mundo, siguiendo el ejemplo de los grandes maestros como Rabbi Abraham Ibn Ezra, como Rabbi Yehuda Levi, ¿no? Rabbi Yehuda Levi, que el libro tan importante de él, el del Kuzari, y Rabbi Moshe Ben Maimón, Rambam. Siempre Rambam, Rabbi Yehuda Levi, Rabbi Abraham Ibn Ezra, hablaban con mucha inteligencia, no con fantasioso, ¿no? Sino explicando las cosas como tienen que ser, con los pies en la tierra y con la cabeza en el cielo, como la escalera de Jacob. Este libro, Gigantes Olvidados, que escribió mi querido amigo, el erudito y digno continuador de los sabios de Sfarad, linda como la Rab Yosef Bitton, Rabbi Yosef Bitton, porque al Rab le gusta mucho siempre enseñar de todos los sabios de Sfarad. Destacado mundialmente por su erudición y claridad. Bueno, ustedes saben que mi Rab, yo lo quiero muchísimo, lo amo y también a mí siempre me asombra. Si pueden entrar a alaja.org, es la página de Rab Yosef Bitton, extraordinaria, las cosas que escribe, las cosas que transmite y de lo mejor. Destacado mundialmente por la erudición y claridad, por su pasión y constancia, nos invita a reencontrarnos con aquellos gigantes de la Torá. Porque nos va a hablar de ellos, nos va a contar la historia de ellos y va a decir, wow, es emocionante. Rabinos, filósofos y líderes. Eran rabinos, eran filósofos porque eran pensadores, sabían de todo. Y eran líderes, manejaban la comunidad. Que supieron mantener viva la llama de la tradición aún en los momentos más oscuros, porque mantener la llama de la tradición cuando las cosas están todo bien es más fácil, pero en los momentos más oscuros es más complicado, y lo mantuvieron de 10. Ellos son el testimonio de que la fuerza espiritual del pueblo judío nunca se extingue,
Ellos son el testimonio, ellos atestiguan con sus vidas. La fuerza espiritual del pueblo judío, esa luz, esa llama que está en el pueblo de Israel, es para siempre, porque viene de la fuerza de Dios, que es la Torá. Entonces eso se mantiene, porque la Torá es perfecta. Está bien, la Torá es genial. Y bueno, y eso hace que siempre se mantenga encendida. Es como la fuerza de la verdad, ¿entienden? Siempre hay una pregunta, ¿no? Como que cuando salimos hay una promesa, que al pueblo de Israel nunca va a desaparecer. ¿Está bien? Somos el pueblo de Dios y tiene que mantenerse. Bueno, pero también sabemos que si el pueblo de Israel se porta mal o pasa nada, viene castigo, lo dice la Torá, se van a poder alejar, bueno. Pero la Torá promete que nunca vamos a desaparecer. Entonces siempre tenemos una pregunta. ¿Por qué la Torá promete que nunca vamos a desaparecer? Si digamos que a Israel se porta completamente mal, un desastre, lo peor de lo peor, y bueno, justicia divina, debería. Pero Dios dice, no, a Israel nunca se va a desaparecer. También le prometió a Noah, ¿se acuerdan? Cuando Noah sale de la teba, le dice, nunca más va a venir la destrucción del mundo. ¿Por qué? Si el mundo se portaría mal y van en el camino incorrecto, ¿y por qué no vendría de nuevo la destrucción? ¿Entienden mi pregunta? No hay cambios en Dios. Dios es perfecto, siempre dirige el mundo de la misma manera, perfectamente. ¿Cómo lo entienden? Entonces, la respuesta es que después de Noah viene Abraham vino. Después de Abraham, Isaac y Jacob viene el pueblo de Israel. Después es entregada la Torá al mundo. La verdad de la Torá es tan fuerte que siempre se va a mantener. Pero puede ser que a Israel en algún momento se pierda o se confunda o se desvíe. Sí, no digo que sea imposible, pero siempre hay un grupo grande, siempre va a haber un grupo que va a mantenerse firme a la verdad. Esa es la fuerza de la verdad. O sea, la fuerza de la Torá, del momento que fue entregada al mundo, hace que siempre haya un grupo, aunque sea más mínimo, que mantenga eso. Y por eso siempre el mundo se va a mantener y nunca más el mundo se va a destruir. Y tampoco Am Israel nunca va a desaparecer. Porque siempre eso va a estar encendido. Esa llama siempre va a estar encendida. Puede ser menos o más, pero siempre se va a mantener. Bien. Bueno, de paso, dimos una aplicación linda de la promesa de Dios, de que el mundo nunca más va a desaparecer o no va a venir como un diluvio, y que también que Am Israel nunca va a desaparecer. Dice así, a través de su estudio, ellos son el testimonio de que la fuerza espiritual del pueblo judío nunca se extingue. A través de su estudio, su sacrificio y su entrega, lograron, a pesar del dolor del exilio, no solo mantener, incrementar la sabiduría y tener esperanza. Mantuvieron firme. Recordar sus vidas. Entonces, bueno, entonces ¿por qué tengo que estudiar? ¿O qué interesante ver las biografías de ellos? ¿Qué hicieron ellos en su vida? Recordar su vida no es un acto de nostalgia, no. Sino de continuidad. Al recordar eso vos ves lo que hicieron, cómo se puede seguir siempre adelante. Mira, inclusive en los casos más difíciles. E inspiración. Cada una de sus historias, nos enseña facetas fundamentales de los verdaderos sabios y servidores del pueblo judío. Porque los grandes tzadikim, los grandes jajamim, son grandes tzadikim. Entonces, estudian, enseñan y sirven a Dios de la mejor manera y enseñan a servir a Dios de la mejor manera. Las virtudes, ellos enseñan. Las virtudes que deberían ser un modelo para todos, siempre, y en todas las épocas, porque son modelos de cómo un yudí ideal debe comportarse. No me cabe duda de que este libro, y eso es lo lindo, por eso lo estoy enseñando, inspirará, y qué más lindo que inspirar para ir para adelante, a las nuevas generaciones a valorar la herencia cultural, las cualidades humanas. Herencia cultural es todas esas enseñanzas, cualidades humanas, comportamiento ético ideal. La erudición global, el conocimiento general que tenían de todo, que va a la mano con la Torá. La sinceridad en la búsqueda de la verdad. ¡Wow! ¡Qué frase! Sinceridad en la búsqueda de la verdad. No se sobreentiende eso de que tiene que haber una sinceridad. O sea, eso así debe ser. Los jajamín lo ve siempre. Ellos buscan la verdad. Acá no hay. No, porque sí, entonces estoy de este grupo, estoy de esta. Y cierro un ojo. No. Los jajamín
siempre buscan la verdad y son sinceros. Porque la verdad absoluta es Dios. Dios es lo máximo. Entonces, obvio que tenés que buscar la verdad. La verdad es lo más importante. Es re lindo eso. La búsqueda de la verdad, la devoción de servicio, cómo servir a Dios de manera ideal y la seriedad al encarar la vida de los sabios de Sfarad. Por eso resulta una invitación a estudiar su profundidad y a continuar y transmitir ese legado que ellos nos transmitieron, que ennoblece, jerarquiza e ilumina al pueblo de Israel. Porque cuando decís, bueno, mirá los sabios que tuvimos, wow, qué grandioso este pueblo. Es el pueblo de Hashem. Y los sabios tienen la Torá y la estudian, la profundizan y se elevan cada vez más. Es extraordinario. Y contribuye al beneficio de toda la humanidad. Miren esta frase. Y contribuye al beneficio de toda la humanidad. ¿Por qué? Porque a mí se la ir en el camino correcto y mostrar cuál es la verdad y cómo ser una sociedad buena. Eso contribuye a la humanidad entera. Es como Or Lagoim, ser luz para las naciones. ¿Cuándo somos luz para las naciones? Obvio, cuando somos un pueblo que vamos en el camino correcto, un pueblo ideal, nos comportamos bien, y eso influye al mundo, y eso hace que haya un mundo mejor, como el cuentito, ¿se acuerdan del rompecabezas? Que hay un rompecabezas, en un lado estaba todo el mundo, en el otro lado una figura de un ser humano. Entonces se lo dio un niño y el niño no sabía cómo armarlo. A ver, armame el mundo. Y quería armar el mundo, pero si no conocía el planeta Tierra exacto como es difícil. Pero se dio cuenta que del otro lado había un ser humano. Entonces dio vuelta a las piezas y empezó a armar el ser humano, que él sabía cómo era. Cuando terminó, dio la vuelta y vio que el mundo ya estaba arreglado. Claro. Si cada uno se va a dedicar a uno mismo, si vamos a hacer desde el micro hasta el macro, del micro desde la persona, desde el individuo, de la familia, a una sociedad, a hacer un mundo mejor, si a Israel va a ir el camino correcto, si todos vamos a mejorar, eso va a influenciar y va a ser un mundo mejor. Contribución al beneficio de toda la humanidad. Esta es la introducción de Rab Isaac Saka, gran rabino de la comunidad sefaradí de Buenos Aires y presidente de Menorá. Me pareció muy linda. Y ahora me meto de lleno en lo que el Rab... Bueno, ahora el Rab en este libro va a hablar de 13 rabanim grandes, de 13 rabanim, y hay una introducción primero donde habla un poquito de cada Rab, y después se mete de lleno. Yo quiero leer hoy, empezar la introducción. Antes de entrar en la vida de cada rabino, vamos a entrar en la introducción. Dice así. El final del siglo XV marcó un antes y un después para el pueblo judío. O sea, vieron como que hay momentos históricos como o cuando se destruyó el templo, o cuando se construyó el segundo templo, cuando volvimos a Israel. Son momentos históricos que marcan. Bueno, el final del siglo XV fue un momento histórico que marcó un antes y un después el pueblo de judío. La expulsión de España en 1492 y de Portugal en 1497 no solo dispersó a cientos de miles de hombres, mujeres y niños judíos como refugiados por todo el mundo, porque fue la expulsión y fueron para todos lados, sino que obligó a las comunidades judías a reorganizar su liderazgo rabínico. Todas las comunidades tuvieron que reorganizarse porque salieron de acá para allá y llegaron judíos acá y quién es el rabino y organizar una comunidad. Entonces, obligó a las comunidades judías a reorganizar su liderazgo rabínico y también redefinir su identidad. ¿Cómo nos identificamos? ¿Qué es lo que pensamos? Bueno, fue una época de profundas heridas y al mismo tiempo extraordinaria creatividad. Porque por un lado es lo malo, pero viene una vez de lo difícil sale todo lo mejor. Entonces tenés que ser creativo para salir adelante del problema. De aquella tragedia surgieron grandes rabinos, increíble, porque a pesar de la tragedia salieron gente gigantesca, grandes rabinos, pensadores y líderes que a pesar de las terribles circunstancias que estaban viviendo, y eso a lo mejor a veces es... Eso, ¿escucharon la alarma? Esperemos que no tengamos sirena. Vamos a ver. Primero viene la alarma.
No sé si se escucha porque estaba grabando en vivo y salta el teléfono. Entonces sale la alerta. eh, y sabemos que puede venir a una sirena. Si viene una sirena, tenemos que enseguida ir a la cosa de refugio. Dijeron, sí, estoy explicando. Si llega la sirena, enseguida tenemos que bajar. Acá estamos en el edificio de Majonora. Tenemos acá abajo el Miklat, lo que se dice el lugar de refugio. Besat Hashem, que no suenen, que agarren el misil en el aire y boom, y que lo agarren y que no tenga que sonar la sirena, porque lo agarraron en el aire. Y que esté lejos también, porque también pueden caer después los pedazos de la explosión. Todo es, bueno, ni sin beniflados, milagros. Volvemos a lo nuestro. Cuando suba este videito en otro año, era de la guerra con Irán en el 2026. Este es el 2026. Bueno. Voy a decir de nuevo. De aquella tragedia surgieron grandes rabinos, pensadores y líderes que, a pesar de las terribles circunstancias que estaban viviendo, lograron transmitir la Torá con fuerza y claridad. O sea, quería decir que a veces de lo malo sale lo bueno. De lo más difícil hace que salga todo tu potencial. ¿Entienden? Esas explicaciones que siempre se mandan, ¿no? Que a veces de lo oscuro sale la oscuridad, de lo difícil sale lo grandioso. Bueno, ahí. Inclusive con esos momentos tan difíciles, lograron transmitir la Torá con fuerza y claridad, asegurándose la continuidad espiritual del pueblo judío. Muy bien. De esta manera, si llega a sonar la sirena, enseguida cortamos y después seguimos. O vemos. De esta manera, la dispersión sefaradí no significó solamente el exilio físico de miles de judíos de la península ibérica, sino también la exportación. O sea, no solo el exilio físico, sino al ser así, esa Torá se llevó a un montón de lados, que fue la exportación de una rica tradición religiosa, intelectual y cultural, que venía de una camada de mucho estudio de Torá, con mucha inteligencia, con mucha cultura general, sabios que eran astrónomos, físicos, médicos, que hoy en día no se escucha tanto así, pero era lo normal. Los jajamim sabían de todo, eran muy inteligentes, muy sabios, y eso no va en contra de la Torá, va con la Torá, que transformó profundamente a las comunidades judías preexistentes. O sea, como que llegó toda esa Torá de tantos años de estudio a las comunidades judías que habían ya en esos lugares donde llegaban, y como que floreció algo todavía más profundo. ¿Entienden? Estamos estudiando gigantes olvidados, algo extraordinario, la contribución que hicieron estos jajamim, estos sabios, que tenemos un montón y que no son totalmente conocidos. O sea, hay pocos que son conocidos y ya de eso vemos la maravilla de lo que enseñaron. Imagínense que el 90% que son extraordinarios todavía no son conocidos. Miren toda la Torá que existe en el judaísmo y las vidas de estos jajamim que contribuyeron al pueblo judío. Estamos profundizando sobre todo lo que ellos dieron y como para nuestro pueblo. Había empezado la introducción del Rapitón, ¿está bien? Voy a leer de nuevo el segundo texto que habla de la contribución que tuvo este judaísmo, estos sabios de Israel, luego que salen por la expulsión de España a otros países. De esta manera, la dispersión sefaradí no significó solamente el exilio físico de miles de judíos de la península ibérica, sino también la exportación de una rica tradición religiosa, intelectual y cultural que transformó profundamente a las comunidades judías preexistentes. O sea, llega toda ese estudio, esa enseñanza, todo lo que se había a lo largo de muchos años, ese judaísmo que hubo en Sfarad, en España, que era un judaísmo muy auténtico, inteligente, profundo, con cultura general. Entonces todo eso va a llegar a todas las otras comunidades. Allí,
donde llegaron, ya fuera Turquía, Medio Oriente, Marruecos, Italia o Ámsterdam, los exiliados sefaradíes establecieron sus costumbres, sus normas alágicas, su pronunciación del hebreo, su modo de estudio. A veces el tema de cómo se pronunciaba una letra, con el tiempo a uno no sabía si la hey o es como una H o es una letra de la, como se cronim, de la garganta. Bueno, tienen cierta pronunciación. Bueno, siempre hay tradiciones más wow que vienen desde la antigüedad, más marcadas en que se mantuvieron perfectamente. Entonces, bueno, toda esa escuela de estudio judía que había en el mundo sefaradí era muy cercano a lo más original desde el Talmud, desde Jerusalén, Israel. Entonces, bueno, eso también se propagó a todo y bueno, fue algo extraordinario. Sus normas alágicas, su pronunciación del hebreo, su modo de estudio, también inclusive en el modo de estudio a veces había modos de estudio que siempre fueron clásicas desde el judaísmo, Torah escrita, Torah oral, Talmud. A veces había países o lugares que llegó cierto judaísmo, pero no había tantos jajamim o sabios. Entonces tuvieron que, es obvio que siguieron estudiando Torah, pero a veces hasta como que ellos se crearon su manera, su método de cómo llegar desde las fuentes a la halajá, etc. A veces había una tradición perfecta de cómo era eso, pero en esos lugares a lo mejor no estaba esa tradición de cómo estudiar y cómo llegar a la halajá. Eso en el mundo sefaradí, los judíos de España, era muy claro y fiel a los geonim, a los rishonim, a los rishonim, geonim, etc. Y llegaban a los seboraim, a los sabios de Israel desde el Talmud. Como que había un método de estudio más perfecto, eso quiero decir. Y su liturgia tefilá. En el Medio Oriente y en el norte de África, por ejemplo, se generó, miren, en el Medio Oriente y en el norte de África se generó una fusión entre los judíos nativos, Mustarabim, y los Toshavim, no, entre los judíos nativos, Mustarabim, Toshavim, y los recién llegados, donde dando nacimiento a la tradición sefaradí, o sea, como que también había una tradición de la comunidad judía que vivía en ese lugar y también lo que venía de España. Y se hizo algo entre juntos. Y los recién llegados, dando nacimiento a la tradición clásica sefaradí, que nacida de la tragedia del exilio, se convirtió en un sistema que combina profunda fidelidad a la Torá, miren qué lindo esto, combina primero fidelidad a la Torá, porque antes que todo fieles a la Torá, la verdad, la palabra Hashem, eso es el Aleph Bet, el ABC, fidelidad a la Torá, pero acá va lo importante, combina profunda fidelidad a la Torá con una apertura intelectual, no estar cerrados y que no puedo saber de otra cosa, porque todo eso son herramientas que mejoran el estudio de la Torá. Combinan con una apertura intelectual que abraza el pensamiento, la filosofía y las ciencias, o sea, cultura general, al mejor estilo de Maimónides. O sea, como Rambam nos enseñó, que así debe ser y es la mejor manera, la manera más correcta, pero no todos pensaban de la misma manera. Algunos decían, no te metas en estudios seculares o estudios de cultura general, porque a lo mejor eso te puede alejar de la Torah. Y Rambam siempre dice, bueno, si yo tengo bien claro que la Torah y las mitzvot es la verdad, la cultura general no me debe alejar, al contrario, debe ser una herramienta, la que la utilizo para todavía profundizar mucho más en esos conceptos que yo ya los tengo desde la Torá. Yo sé que la Torá es verdad, no hay ninguna duda que la Torá es verdad, pero esas herramientas o ese estudio me ayuda, conocimiento general, conocer astronomía, conocer física. Te enseña a amar a Dios, porque ¿qué ves en la astronomía y en la física? En la biología, en la química, la perfección de la creación de Dios. O sea, en el momento que nosotros entendemos que todo eso viene de Dios, y cuando ves en todo eso la superinteligencia que hay, y sabes que esa superinteligencia no viene de la naturaleza, porque las leyes físicas naturales no piensan, las leyes son ciegas. Esas leyes físicas
Esa inteligencia viene de un ser inteligente que puso y hizo esas leyes. Entonces, cuando estudio eso, me admiro más de Dios, de lo grandioso que es Dios. Y lo amo cada vez más a Dios. O sea, la cultura general, conocer ciencias, no te deben desapegar a Dios, te deben apegar a Dios. Poca ciencia aleja de Dios. Mucha ciencia acerca a Dios. Porque si tengo mucha ciencia y entiendo que todo es Dios es perfecto y eso viene de Dios, eso me debe acercar, no me debe alejar. ¿Se entiende? O Borges dijo, Dios escribió 2 libros. El libro de la creación, o sea, la creación es un libro de Dios. ¿De qué habla? De la grandeza de Dios. ¿Y cuál es el segundo libro que escribió Dios? La Torá. ¿Y de qué habla la Torá? De la voluntad de Dios. La grandeza de Dios y la voluntad de Dios. Extraordinario, o sea, van unidos. El presente libro se concentra en la vida de 13 gigantes de la Torá. Sus historias representan distintas geografías. Está sonando el WhatsApp, a ver si puedo cortarlo. Déjenme ver. Seguimos. Estaba diciendo que, de nuevo, voy a decir esa frase. El presente libro se concentra en la vida y obra de 13 gigantes de la Torá. Sus historias representan distintas geografías, desde Italia y Turquía hasta Marruecos, como Jajamín que hubo en cada distintos países, Ámsterdam y Jerusalén, pero comparten un mismo hilo. Fueron exponentes e influyentes todos, transmisores de la Torá de Sefarad. Provenían de familias que habían conocido el dolor del exilio y la persecución por su fe. O sea que Jajamín que se jugaron por la Torá y la pasaron difícil, por lo tanto se fortalecieron más. En muchos casos de familias que habían vivido como Anusim, muchos casos de Han de Jajamín, eran familias que habían vivido como Anusim. ¿Qué eran los Anusim? Conversos por la fuerza, y habían practicado el judaísmo en secreto. Interesantísimo, que muchos Jajamín gigantescos vinieron de familias que los habían obligado, como a convertirse al cristianismo. Obvio que era mentira, ellos seguían su judaísmo escondido, pero tuvieron que mantenerse así unos años y después salieron de eso y mostraron que en verdad ellos eran Yudim. Y de ahí salieron Jajamín gigantescos. Y en algún momento de sus vidas lo dejaron todo: fama, libertad, dinero, y regresaron a la fe de sus mayores. Luego de 3, 4 o 5 generaciones de practicar el judaísmo, o como lo llamaban ellos, judaizar, en la clandestinidad, como que tenían que estar como judíos, pero ocultamente. Varias generaciones de familias pasó eso, y de repente de una familia ahí crece un gigante, un rab gigante que sale a la luz, que les yudí, y no voy a hacerlo a escondidas más, y Jajamín de la generación de Israel. Y allí, donde llegaban, buscaron crear un nuevo hogar con una fuerza espiritual increíble, una verdadera emuná para reconstruir. Aunque la vida en la Tierra Santa, en Israel, era extremadamente difícil y las condiciones para los judíos era casi imposible, nunca dejaron de soñar con establecerse allí. Siempre. O sea, uno cuando estudia las biografías de ellos, vas a ver que siempre los jajamín añoraron volver a la tierra de Israel. Entonces decís, ¿cómo puede ser que hoy en día todos los judíos tendrían que venir a vivir a Israel ya? Y en el judaísmo religioso que está en el exilio también tendría que decir, despertar así, ya estamos en el momento, ya tenemos Israel, vengamos aquí. Estudiar la biografía de los rabanim, que son los mejores, los ejemplos nuestros, y siempre dijeron, ¿cuándo vamos a volver a Israel? ¿Cómo añoraban la tierra de Israel? Y hoy lo tenés. ¿De qué te quedas viviendo fuera de Israel? Ven a vivir a Israel. Nunca dejaron de soñar, nunca, con establecerse allí, en Israel, en el lugar que consideraban su destino final, porque es el destino nuestro, la tierra de Israel. Estas son sus historias, contadas brevemente, para darnos una idea de sus pensamientos, una idea de sus obras y su enorme sacrificio.
O sea, a través de ver las biografías de estos jajamim gigantes, acá en todo el rato va a decir, va a hablar un poquito de cada uno, y después va a empezar hablando de cada uno, 2, 3, 4 hojitas, o sea, de toda la vida de cada uno. Pero, genial, ¿vieron cómo dijo? Darnos una idea de los pensamientos de esos grandes jajamim, de las obras que ellos escribieron y del enorme sacrificio que hicieron para que el pueblo de Israel, la Torá, siempre se mantenga. Buenísimo el libro, Gigantes Olvidados, extraordinario. Siempre tenía ganas de enseñarlo y bueno, se dio la oportunidad ahora de que pueda, que tenemos nuestro estudio hacia la mañana. ¿Vieron? Como de lo malo siempre sale lo bueno, o sea, está esto de la guerra, entonces hay mucha gente que está en la casa, entonces yo vengo a la midera allá, entonces yo ahora tengo más tiempo, entonces dije, uy, ¿por qué no hacemos una clase para todo Abaita, por ejemplo, o para todo Israel? Y bueno, de lo malo también siempre sale lo bueno. Así que le mando muchos saludos a todos, después le mando los links de los grupos y Abaita para arriba, Abaita Latino, Abaita Israel, dijimos que hicimos un apoyo para toda esta Keilah. Saludos a todos, seguiremos estudiando aquí en Majonora, ya vamos a empezar nuestro estudio con las chicas, también lo mandamos en vivo, Besat Hashem. Saludos.